bendiga, hermanos. Doy las gracias por la oportunidad que me da de estar en este lugar. Doy gracias también porque Dios siempre es bueno con nosotros, porque podemos estar acá sin ninguna novedad. Y bueno, le voy a pedir que busquen sus Biblias, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 23. Si ya lo encontró, nos ponemos en pie y leemos todos juntos. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, durante esta semana y estos días y este año, Dios siempre nos ha estado hablando. Bueno, en los jóvenes nos estuvo hablando de los frutos del Espíritu. Por lo menos en la universidad hay un grupo que se llama GBU, que es el Grupo Bíblico Universitario, donde también a nosotros nos hablaba mucho de nuestro corazón, de cómo debiéramos comportarnos también. Ayer también nos hablaba de la templanza, Dios. y todo esto tiene que ver también mucho con la relación que nosotros tenemos con Dios. Sabemos que durante muchos años el diablo o el enemigo, como queramos llamarlo, como usted le llame, siempre ha querido dañarnos, ponernos en contra de Dios, desviarnos de los caminos de Dios. Lo podemos ver desde un principio cuando él tentó a Adán y a Eva y los hizo caer. Luego podemos ver cómo Noé observó cómo el mundo se había llenado de maldad. Luego, a lo largo de los años, hablamos hoy día con los compañeros de la universidad, que veíamos que también cómo el pueblo volvía a caer una y otra vez en el pecado. Y una de las principales razones era porque su prioridad no estaba puesta en Cristo. Su corazón no estaba puesto en Jesús o Dios no moraba en su corazón. Entonces, el diablo siempre va a buscar tentarnos. Por ejemplo, las tentaciones más visibles puede ser: oh, te ofrezco dinero, ven y deja a Cristo. ¿Ya? O sea, creo que eso es como un poquito más difícil que pase, porque en esta situación económica en la que nos encontramos no es tan normal, porque falta plata, pero puede ser que, por ejemplo, por medio de una discusión, tú te desvíes y sabes que te enojes, no sé, un ejemplo de matrimonio, te enojes con tu esposo o tu esposa y no quieras asistir a la iglesia. O no sé, por ejemplo, discutas con un hermano y digas: ya no voy a ir más a la iglesia porque no quiero ver más a ese hermano. Esos son ataques más visibles, por decirlo así, del diablo. Son ataques o artimañas que podemos ver que son totalmente visibles a nuestros ojos. También podemos ver cómo es la persecución, que es otro ataque visible del diablo. Pero hay ataques que son más sofisticados, por decirlo así, es como una guerra, ¿cierto? En la guerra hay diferentes tipos de artimañas que se utilizan para enfrentar al enemigo, pero el diablo en este caso ocupa otro tipo de artimañas. Y uno de los más peligrosos, considero yo, son los pensamientos. Los pensamientos invaden nuestro corazón, nos atacan, nos bombardean, ¿cierto? Y todos los días estamos invadidos por pensamientos. De hecho, en este momento es probable que alguno de ustedes no esté tomando atención a las palabras de Dios, y ese también es un ataque del enemigo que quiere desviarlo de que escuche esta palabra que Dios le está entregando. Entonces podemos ver lo peligrosa que es esta artimaña o herramienta que ocupa el diablo para atacarnos. Y creo que definitivamente es la más peligrosa, porque si nos recordamos, como cuando vamos de nuevo donde Adán y Eva, ¿qué les atacó? Oye, ¿quieres saber más? Ese fue el pensamiento: yo quiero ser igual que Dios. Entonces fue un pensamiento peligroso. Y perfectamente pudo haber pasado y, ¿sabes qué? No haberlo pescado, por decirlo así, vulgarmente,
Pero no, Eva prestó oído a ese pensamiento y quiso ir más allá. Todas estas cosas que habíamos nombrado como las discusiones, la violencia, la persecución o los malos tratos que nos pueden entregar, como decía, son artimañas visibles que puede atacarnos el diablo. Pero los malos pensamientos son los más peligrosos. Por ejemplo, de repente aparece la duda. Uy, tengo miedo. ¿Dios me irá a responder la petición que le hice? La duda. Ahí el diablo, el tiro puso el pensamiento de duda en nuestras vidas. Miedo. No, y no quiero ir a acostarme, los niños. Ay, que está oscuro, no quiero dormir porque tengo miedo, me da miedo la oscuridad. No debieras sentir miedo si sabes que Dios está a tu lado. Y el diablo pone ese miedo en los niños y a veces incluso a nosotros cuando, por ejemplo, vamos a apagar la luz del pasillo y nos venimos corriendo rápido porque no queremos que no sé qué cosa nos atrape. Entonces podemos ver que el diablo siembra esos pensamientos que son perversos. De repente un mal pensamiento mirando a un hermano o una hermana con dobles intenciones, no sé, o la televisión, viéndolo, oh, qué guapa esa mujer, pero con otras intenciones, o viceversa. Ese es otro ataque del enemigo. Y durante nuestra vida vamos a vivirlo y no podemos esperar que no suceda, porque va a suceder hasta que nos muramos. Entonces, como a la vez cuando uno piensa eso, dice, pucha, qué fome, ¿qué voy a hacer? Voy a vivir pecando. Pero no, porque, bueno, igual escuchaba a un pastor predicador que decía que los pensamientos que aparecen en nuestra vida, esos como destellos que pone el diablo, los pone así como una piedrecita así, por si uno se cae, y si uno se cae, hay como que queda, como por decirlo así, botado, pero uno si lo anda mirando y después la esquiva, no pasa nada, ¿cierto? Lo mismo pasa con los pensamientos. Si nosotros le tomamos en cuenta, si nosotros perseveramos en ese pensamiento, si le damos vuelta, le damos muchas vueltas, ahí es donde luego se origina el pecado. Entonces, cuando la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, hay otra versión que dice esto. Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Es increíble lo peligroso que es cuando nosotros no guardamos nuestro corazón, porque nuestra vida se desvía del camino que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso que Él nos manda y nos ordena que lo cuidemos, que lo guardemos, que lo protejamos, porque si no lo cuidamos, vamos a ser propensos a ser atacados y debilitados. No sé si usted algo que es delicado lo tiene en el patio de su casa. No sé, lo más valioso, no sé, en su caso, su tele. ¿Ya? Su tele usted no la tiene en el patio tirada, no, la tiene adentro en la cocina. Nosotros, en nuestro caso, la tenemos al final, en la cocina de atrás. ¿Por qué? Porque para nosotros es algo valioso. ¿Ya? No sé, su dinero, ¿dónde lo guarda? Bien escondido, ¿cierto? Algunos lo guardan ahí en unos lugares medio misteriosos, ¿ya? Pero todo eso lo cuidamos. ¿Por qué? Porque tiene valor. Nuestra vida, nuestra mente tiene un valor. Y sabe el diablo que si la ataca, ahí nosotros nos desviamos rápidamente. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado con esos pensamientos, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y estamos orando y de repente dice, pero Dios, yo he cometido tanto este error, ¿de verdad me vas a perdonar? Y dudamos del sacrificio santo de Cristo que borró todos nuestros pecados. Y como que el diablo empieza a sembrar esa duda. Y lo que igual me llamaba la atención que decía este predicador, que decía que esos pensamientos siempre son en primera persona. No sé si se han dado cuenta. Nunca es como, hoy soy el diablo, vengo a tentarte, ¿será verdad que Dios te perdona? No, uno viene y lo piensa, ¿Dios realmente me perdonarás? Esa duda que pone es otro ataque del enemigo y no debemos dejar que florezca. Muchas veces llegamos a tal punto que nuestros pensamientos ya se aposen, ese mal pensamiento ya se sienta así como en el trono de nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, y empezamos a maquinar. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, el mal a alguien? No sé, cuando uno planea su pelea de respuesta, no sé, el otro día hablamos con la Tati, cuando uno planea qué responderle a esa persona que los cae mal, ahí ese pensamiento es malvado, es perverso. Y muchas veces, no sé si usted lo ha hecho, por ejemplo, ha discutido con alguien y tiene planeada ya la respuesta en caso de que vuelva a pasar. Yo le voy a decir esto, sus cuantas verdades, porque se lo merece, ¿cierto? Pero si nos vamos al libro,
de Miqueas, capítulo 2, le voy a pedir a nuestro pastor que si lo puede proyectar. Capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega el mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Ahí dice un ay. Nosotros sabemos que el ay es condenación, es peligroso. Dice como, ay, pobre de ti, como cuando tu mamá te dice, pobrecito que lo hagas, porque sabemos que te va a llegar un aletazo. Dios también nos dice, cuidado, pobre de ustedes, el que haga eso, porque eso es malo, porque no es correcto. No es correcto que nosotros planifiquemos, por ejemplo, una discusión a futuro. Eso está totalmente malo. Y esos son pensamientos que también atacan nuestra mente. Y no es correcto. ¿Y uno qué debe hacer? Echarlo fuera, porque eso no es bueno. Dentro de nuestra mente hay un libro que se llama La batalla de la mente. Esta autora habla de cómo el diablo ataca nuestra mente y cómo la mente es donde se desarrollan nuestras batallas. Y de hecho la misma Biblia dice que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes que habitan en las regiones celestes. Nos dice que vamos a tener una espada aquí y una pelea frente a frente, cuerpo a cuerpo, sino que es en nuestra mente, en nuestro entorno. Si se dan cuenta, en la tele podemos ver cómo están las ideologías muy implantadas, la ideología de género, de que el amor es amor y no importa si es entre hombre o mujer. De repente está, no, si el aborto es bueno porque no es una vida realmente. Y esas mismas ideas, pensamientos se empiezan a incrustar en nuestra mente, en la mente de los niños, quizás de los adultos un poquito más complejos, pero de los niños que recién se están desarrollando, todos esos pensamientos empiezan a generar raíces en el corazón de los niños y después se vuelve como algo natural o normal. Es como la violencia. Un episodio de violencia ya quizás al principio puede ser como, violento, pero luego te acostumbras. Lo mismo pasa con los pensamientos, luego después hacen raíces en nuestro cerebro y ¿qué pasa? Se vuelven en acciones. De repente, no sé, yo pensé en hacerle dije, debería hacerle una zancadilla al hermano Pancho cuando entre. Ya lo pensé. ¿Y después qué? Lo hago. Y ya eso es malo. No sé si les ha pasado, de repente ustedes han pensado algo malo y después lo terminan haciendo y es terrible, porque dentro de nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, se crean estos malos pensamientos. Y por eso es que Dios nos manda a cuidarlos. ¿Y cómo podemos cuidarlos? Porque no todo es como aquí decir que tenemos que hacerlo, sino que hay una forma también. Y nos vamos a ir a Filipenses 4:8. De nuevo le voy a pedir a nuestro pastor que él es más rápido, que ponga Filipenses 4:8. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso debemos pensar, en lo bueno, lo puro. En eso debe estar ocupada nuestra mente, porque una mente ociosa es peligrosa. Así que, hermanos, por eso es que también Dios nos manda a trabajar, a mantenernos ocupados. Si se dan cuenta, ya siempre dan el ejemplo pero yo encuentro que es muy buen ejemplo. David cuando no fue a la guerra, ¿qué estaba? Estaba flojeando. ¿Y qué pasó? Vio a una mujer hermosa y cayó en la tentación. Pero él no fue como, voy a hacerlo al tiro, sino que él la estuvo observando primeramente. Él estuvo maquinando, pensando, pudo haber dicho, ya sabes qué, no lo hago. Pero él lo pensó tanto, tenía tanto tiempo libre y lo terminó haciendo. ¿Cuántas veces nosotros también hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos juntamos, estamos de ociosos y empezamos a apelar al hermano? Esto es como, ya no tengo nada más que hacer y me pongo a apelar al hermano. Y porque estábamos de ociosos, perfectamente podríamos haber estado, oye, veamos una predicación, escuchemos una alabanza, meditemos en la palabra de Dios. Si se dan cuenta, en un entorno cristiano, cuando está la palabra de Dios, cuando hay alabanza, no se dan ese tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque Dios está primero en nuestras vidas. Y es por eso que Dios también nos manda a meditar en esto, a mantenernos ocupados en todo lo que sea bueno y agradable delante de Dios. Y esto debe ser prioritario en nuestras vidas, porque sabemos que
de nuestro corazón vienen los buenos y los malos pensamientos. La misma Biblia nos dice. Y por eso es que es necesario que lo cuidemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de mantenernos pensando en las cosas que tienen relación con el reino de Dios. Debemos poner un filtro, por decirlo así. No sé si ustedes, bueno, sí, pues todos hemos tomado tecito. Y cuando tomamos tecito, ese tecito tiene como una cubierta que hace que el palito no entre a nuestro té. De repente uno que otro, cuando el té más o menos pasa. Pero eso debemos hacer con nuestro corazón. Debemos poner un filtro, qué es lo que entra a nuestro corazón. No podemos llegar y meter cualquier cosa. Muchas veces a mí me ha pasado que de repente yo estoy viendo videos y digo, pero ¿cómo llegué a mirar esto? Porque uno de repente puros garabatos. Y uno no lo puede aquí negar. De repente uno está en redes sociales y uno, ¿cómo terminé viendo esto? Y también eso es una forma también. Colemos lo que estamos viendo en nuestras redes sociales, los que ocupamos redes sociales. Colemos lo que escuchamos en la radio. Colemos lo que vemos en la tele. Porque todo eso son pensamientos que van a llegar a nuestro corazón y que luego después se transforman en algo común, algo normal. No sé, el garabato para allá y para acá se transforma en algo normal. Las bromas en doble sentido se vuelven en algo normal. No sé, decir malas palabras, pensar tonteras, se vuelve algo como común. No significa que no lo vayamos a hacer en algún momento, pero cuando nos demos cuenta que lo estamos haciendo, parémoslos, cortémoslos, como se dice. Cortemos eso ya y lo sacamos y dentro de todo tratemos de que no vuelva a suceder. Y quizás vuelva a pasar, pero cortemos de una y de nuevo hasta que logremos sacarlo. Es como la hierba mala que uno tiene que estar arrancando siempre. Hay un punto en el que ya la hierba ya dijo, ya me rindo, ya, y deja de aparecer. Así, eso mismo pasa con los pensamientos. Cuando uno deja, ya lo saca, hay un punto en que ya dejan de aparecer. Lo mismo pasa con esto. Vamos a ir ahora volviendo al tema, por eso es que igual me llamaba mucho la atención lo que decía nuestra hermana Chelita cuando decía de la depresión, porque esta es una enfermedad que ataca a nuestra mente. No solamente vamos a ser bombardeados, sino que hay un punto que incluso podemos enfermarnos. Puede aparecer la ansiedad, la depresión, que son como enfermedades que están como súper normalizadas ahora. Es como, tiene depresión, y es como, pucha, que fome, pero no debiera pasar eso. ¿Y por qué? Es porque el diablo está aprovechando de poner más enfermedades en nuestra mente, y que es a través de pensamientos inadecuados. No sé, pensamientos de tristeza, pensamientos de que no soy útil, que no soy bueno, o pensamientos de miedo, de peligro, que yo no puedo, y ponemos barreras. El diablo es tan astuto que pone como pequeñas fortalezas en nuestro corazón para atacarnos. Y es por eso que nosotros debemos derribar esas fortalezas. ¿Con qué? Con la lectura de la palabra, con la alabanza, con la adoración a Dios, porque Dios echa fuera todas esas fortalezas y Él pone su poder sobre nuestros corazones. Entonces es necesario esto. Me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios 10:5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso debemos hacer en nosotros. Cada vez que venga un pensamiento así perverso, malo, y uno diga, pucha, Señor, me equivoqué, pero te lo entrego a ti, quitas tus malos pensamientos, Dios lo va a escuchar. Porque Dios no es un Dios sordo, pero nosotros también tenemos que acudir a Él, dejar nuestro orgullo y entregarle nuestros malos pensamientos. Porque muchas veces como que, ay, Señor, perdón, pero no le pedimos que los saque, sino que ya, pucha, de nuevo lo mismo, pero ya Dios me perdona. Pero en ningún momento decimos, Señor, quítalos de mi vida, por favor, necesito ayuda, porque es la única forma. ¿O usted acaso va a pedir que el pasto se corte solo? No, hay que hacer una acción, hay que solicitar, no sé, pedirle a alguien que lo venga a cortar. En este caso podría ser Dios que venga a cortar ese malo pensamiento de nuestra vida. Eso debemos hacer. Tenemos que derribar todo eso, toda altivez que dice. Eso es importante, porque muchas veces el orgullo impide que nos acerquemos a Dios. Y llevar todos nuestros pensamientos cautivos. ¿Cautivo qué significa? ¿Alguien sabe? Presos. Dejarlo que Dios domine todo eso. Dejarlo
en las manos de Dios y dejar que Dios domine eso. Eso debemos hacer nosotros. Y ese debe ser siempre nuestro deseo y nuestro afán. Dejarnos guiar todo el tiempo por Dios. A ver, espérame, voy a... Ya. Estaba leyendo. Dice, y es por eso que nosotros debemos, como decía anteriormente, dejar que Dios domine todo y entregar nuestros pensamientos. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, ya tenemos una respuesta. Dios no solamente nos corrige en ese ya déjense de pensar malas cosas, sino que también nos da la puerta para solucionar ese problema. Nos dice que debemos meditar en su palabra y cada vez que aparezca ese mal pensamiento, entregárselo a Cristo. No sé si le ha pasado que de repente pasan años y de repente vino como un recuerdo de algo malo que uno hizo y dice, pucha, y te empiezas a sentir mal, te angustias, te pones triste y son cosas que han pasado años atrás, pero es el diablo tratando de poner de nuevo ese dolor, ese sufrimiento en nuestras vidas para que volvamos a caer en ese pecado que es dudar de que Dios realmente perdonó nuestro pecado o no. Entonces, eso sería la palabra, hermano. Espero que le hable a su corazón. Por lo menos a mí me habló mucho porque muchas veces yo estaba dejándome llevar por la ansiedad, el miedo, el nerviosismo. Y son pensamientos que son diabólicos, que nos apartan de Dios y que nos hacen creer que todo depende de nosotros. Que yo soy autosuficiente y que no necesito de Dios. Pero nosotros necesitamos de Dios durante cada momento del día. Desde que nos levantamos empezamos a pensar, así que tenemos que de una u otra forma dejar que Dios moldee nuestros pensamientos y Dios sea el que dirija nuestros pensamientos. Así que eso, nos ponemos de pies para que podamos orar. Papito amado,